Ucrania, efectivamente, como acá bien explicaba Osvaldo, en este momento prevalece el fascismo. Él indicó quiénes son los ministros, cómo fueron instalados y por quiénes fueron instalados. Porque los Estados Unidos no tienen respuesta a la gigantesca crisis capitalista que está en desarrollo, y de la cual el caso extremo es el de Grecia, es el de España, es el de Irlanda y es el de Portugal y otros países más débiles de la Unión Europea. Y la única respuesta que tienen a su propia crisis es la guerra o el fascismo. De manera que esto es lo que están tratando de implementar y esto es lo que están propagandizando sus usinas de información, que a través de una intensa labor mediática han logrado que en Francia, que el partido de Le Pen, que es encabezado ahora por su hija Marine, obtuviera un importante resultado en las elecciones francesas. El crecimiento del fascismo en las propias elecciones, así como el sector denominado Amanecer Dorado en Grecia, son fuertemente propagandizados por los grandes medios de comunicación monopólicos en la Europa occidental. Y la Junta de Kiev ha emitido un decreto que obliga a los judíos que todavía viven en Ucrania a inscribirse en un registro. Todo aquel que es judío en este momento, en estos días en Ucrania, está obligado a inscribirse en un registro. Y después, ¿qué va a pasar con los que figuren en ese registro? No se sabe. Y esto tampoco se veía desde el hitlerismo en adelante. De manera que vivimos una situación en Ucrania muy intensa, pero que debe ser analizado no solamente desde el punto de vista geopolítico, que es correcto, es decir, qué riquezas hay en Ucrania, qué lugar estratégico ocupa Ucrania para que pasen los gasoductos, o qué lugar ocupa Ucrania en la estrategia de rodear a Rusia por parte de los Estados Unidos para instalar el escudo antimisilístico todavía más cerca de las fronteras rusas, sino también ver este fenómeno tan importante y que nos funde una cuota, en el medio de la crisis, una cuota de optimismo, que son estas revoluciones, por decirlo de algún modo, les digo, plebeyas, asamblearias, que se están realizando en estas tres repúblicas, en dos de las cuales hubo un referéndum que las autoridades rusas han declarado que es respetable. Han utilizado el verbo respetar. Es decir, Moscú respeta ese pronunciamiento de Lugansk y de Donetsk. Tal vez correspondería, así visto desde lejos, si nosotros somos comunistas y somos, estamos por la patria grande y el latinoamericanismo en nuestra región, pero nosotros también somos internacionalistas, revolucionarios, por lo cual nada de lo humano nos saque, ¿no? Tal vez correspondería el reconocimiento de estas repúblicas, porque toda república que se precie de tal va a intentar ser reconocida internacionalmente. Y esta es una fase todavía un poquito a medio tiempo, a mediano plazo, porque primero tiene que consolidar su propia existencia real, por lo cual el hecho de que el gobierno de Rusia haya dicho que respeta es un punto intermedio entre decir esas repúblicas son ilegítimas, como dice el gobierno de Kiev, con el apoyo de los Estados Unidos y de otras potencias de Europa, y el otro lado que sería el reconocimiento de estas repúblicas. Ya hay un punto intermedio allí que tal vez los conocedores de la situación interna de Rusia y de las diferencias entre Putin y Medvedev y otras cosas que escapan a esta actividad de hoy se pueden conocer mejor que nosotros. Pero el hecho cierto es que están en un punto medio. No es ni el reconocimiento de las repúblicas ni es el desconocimiento total y la declaración de carácter ilegítimo de la proclamación de las repúblicas y de los referéndums que se han producido. De manera que este tema tiene una
militar que está en curso, que tiene que ver con el control territorial. Tiene lógicamente un andarivel diplomático, esto se está tratando en Ginebra, se está tratando en las Naciones Unidas, se está tratando en Nueva York. Y yo quiero decir dos palabritas preventivas, porque ustedes saben que los argentinos, para defender nuestras Islas Malvinas, apelamos a un principio del derecho internacional que es el de la integridad territorial. No aceptamos la autodeterminación del pueblo Kelper o de los Kelpers, no son ni siquiera un pueblo, perdón por la expresión pueblo, porque son una población implantada por una empresa, una corporación privada. Ahora por cada uno de ellos hay 2 soldados en las Malvinas. Quiere decir que de ninguna manera se puede admitir que se considere el principio de autodeterminación para decidir el futuro de esas islas. Pero aquí hay algunas personas de una mirada muy rectilínea y poco dialéctica, muchos de ellos habitan el edificio de Esmeralda y Arenales y van a decir que Argentina tiene que defender la integridad territorial de Ucrania porque nosotros defendemos la integridad territorial de la Argentina en el caso de las Islas Malvinas. Cosa que ya algo ocurrió y tuvo que salir la presidenta Cristina a hacer una aclaración que después mereció un llamado de Putin para agradecer, cuando fue lo de Crimea. ¿No? Porque lamentablemente nuestra amiga, querida, amiga mendocina, compañera, Marita Perceval, representante argentina en las Naciones Unidas en Nueva York, no sabemos por qué, si por propia decisión o por mandato aquí de la calle Esmeralda y Arenales, votó a favor de la posición norteamericana cuando se consideró en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la cuestión de Crimea. Entonces yo preventivamente digo, una cosa es un lugar, estos lugares, donde hay una población que reside allí, de la Rus de Kiev y todo lo que explicó Osvaldo, que es una población originaria, es un pueblo originario, y no una población implantada como las Malvinas. Por lo tanto, en aquellas latitudes sí corresponde y es un derecho popular, y Vladimir Ilich Ulyanov, creo que si nos tomamos expresiones de él sobre la autodeterminación de los pueblos, posiblemente él nos reafirme esta idea que estamos dando, aplicada en el tiempo que él supo vivir. Allí rige plenamente, entendemos el principio de la autodeterminación. Quiere decir que es esas mayorías que se expresaron en los 2 referéndums, que se consideran válidas y está bastante probado que sí, que votó un altísimo porcentaje de la población y que un altísimo porcentaje de los que sí votaron por la independencia. Entonces, rige allí el principio de la autodeterminación del pueblo. Y la integridad territorial queda un poco sometida a los vaivenes de la historia, porque si ustedes vieron los mapas que mostró a lo largo de cada situación histórica completa Osvaldo en su exposición, van a ver que las fronteras europeas, por las guerras, por las correlaciones de fuerza, por las invasiones otomanas, de distintas características, se han modificado en forma permanente y se siguen modificando, porque hay una concepción marxista del Estado. El Estado es producto de una determinada correlación de fuerza. En determinadas situaciones impone un partido esa correlación de fuerza en la hegemonía de una población y de un territorio, y en otras situaciones modifica los mapas. Ahora, hablando de modificación de mapas, hay un estado en el mundo que es el único estado del mundo que no tiene un mapa oficial de su territorio, que es el Estado de Israel. El Estado de Israel tiene un control sobre una parte del territorio que le corresponde según las resoluciones de las Naciones Unidas del año 1948, particularmente la resolución 242 de aquel año, pero no presenta un mapa oficial porque es un país que está en expansión, está permanentemente quitando el territorio a los palestinos, a los sirios, a los jordanos, a los egipcios, en la medida que puede.
Y entonces, ¿qué derecho tiene para hablar de integridad territorial y de no movilizar fronteras y de no cambiar los mapas, Estados Unidos, Israel, que modifican el mapa del Medio Oriente o pretenden modificarlo a cada rato? Pero una cosa más, se ha abierto en Kiev un registro de judíos. Todavía no se conoce ninguna declaración del Estado de Israel, que aparece como el Estado representante del judaísmo en todo el mundo, diciendo alguna palabra sobre ese registro de los judíos promovido por la Junta Fascista. ¿Dónde salió esa noticia? ¿Perdón? ¿Dónde salió esa noticia? Y salió, por ejemplo, en RT, que es Rusia Today, que es un canal de televisión y una página web de noticias. ¿En un medio argentino no salió? No, por favor. Por favor, porque los medios argentinos tenemos los medios Clarín, La Nación, etcétera, de un lado. ¿Y Página 12? Y del otro lado son otros medios kirchneristas en lo interior, pero son propiedad de algunos empresarios que se puede hablar de como fuerza progresista de cualquier tema mundial, excepto aquellos que afecten al Estado de Israel. En Página 12, en Tiempo Argentino y en algunos otros medios que pertenecen a algunos amigos que tienen todo el derecho de ser sionistas y ellos están noticias para la paz. Por más kirchnerista que sea. No sabría decirte miradas al sur. Sí. El caso de la desintegración de Yugoslavia. También está el caso de la integración. Y la separación de Kosovo de Serbia. Totalmente. Y el caso de Nagorno-Karabaj en Armenia, es decir, que la movilidad de los mapas tiene que ver con el decurso de la historia. Y en gran medida la historia, dicen algunos, que es el producto de la lucha de clases. Por lo cual, creo que hemos podido, especialmente Osvaldo, pero en mi caso también, ofrecer algunos elementos que nos pueden servir, por lo menos para continuar leyendo las noticias a que tenemos acceso desde una perspectiva un poquito más abierta, un poquito más amplia, para leer entre líneas las noticias que nos van llegando, sabiendo cuáles son las cuestiones que están en curso. Porque aquí, una cosita más, hay quienes se entusiasman, tal vez con fervor y con honestidad, o seguramente con honestidad, de que hay una recuperación de Rusia en el escenario internacional y que el gobierno ruso, Putin y el canciller Lavrov jugaron un papel importante en impedir una intervención de la OTAN en Siria y ahora también juegan un papel determinado en Ucrania. Hay quienes proponen a Putin como premio Nobel de la Paz y así sucesivamente. En un momento, la Unión Soviética, con epicentro en Rusia, podríamos decir que hasta cierto deterioro de su situación interna constituía una alternativa a un proyecto económico-social y político internacional. Y también constituía, por su poderío militar y por el peso de su prestigio y demás, aunque después se fue deteriorando, un contrapeso a la política exterior de los Estados Unidos. A tal punto que cuando cayó el muro de Berlín y se desmembró la Unión Soviética, los teóricos hablaban de la existencia de un mundo unipolar, porque había una sola superpotencia militar. Yo creo que, y aquí doy una opinión personal, en este momento Rusia ya no es una alternativa al modelo económico social del capitalismo, porque está en una rápida transición del Estado a la propiedad privada, al capitalismo. Pero sí es un contrapeso, porque hay una corriente rusa que de un nacionalismo gran ruso, podríamos decir, se confronta y es consciente de estos planes que Estados Unidos, porque si lo conoce Osvaldo, yo creo que los servicios de inteligencia rusos también lo deben conocer. Tengo esa
cierta presunción de que ellos también deben conocer esto. Entonces, por más que ellos se hagan los mejores transformers al capitalismo, los yanquis tienen ese plan con Rusia de desmembrarla en varias repúblicas débiles, y ese plan no lo van a abandonar cualquiera sea el gobierno que haya, hasta en la medida que puedan, La oportunidad se les pasó, y se les pasó porque después de lo que se llamó la crisis del socialismo real, se notó más que nunca la crisis del capitalismo real, que no tuvo las condiciones para imponer de lleno y para el dominio global del gran capital, y los caprichos de la historia dijeron que el punto de resistencia mayor, el lugar de mayor dinamismo, que venía a confrontar con la idea de que se habían terminado las ideologías, resultó ser América Latina. Hubo un señor que de repente vino y dijo: vamos a pelear por el socialismo del siglo XXI. El mismo señor, cuando se decía que se habían acabado las revoluciones, dijo: vamos a hacer una revolución bolivariana. Y cuando escuchaba que se había terminado la historia, ya, como había dicho Fukuyama, cambió la historia de la región y el imperio tuvo problemas en su propio patio trasero. Y una crisis que llevó a que en el año 2008 quebraran 100 bancos en los Estados Unidos, y que en este momento el desempleo, la crisis y hasta el hambre estén reinando en los centros capitalistas más desarrollados de Europa occidental. Entonces se dan las condiciones globales, internacionales y también locales para que ojalá estas revoluciones plebeyas de estas repúblicas del este y del sur de Ucrania puedan ser el inicio de un proceso de nuevas revoluciones en esa región del mundo donde existe tal cantidad de contradicciones que verdaderamente justifican salidas revolucionarias. Porque habiendo fascismo, una revolución meramente asamblearia, meramente democrática, ya es un avance altamente significativo. Entonces, bueno, yo nomás quería terminar con estas cosas, y si les parece, podemos hacer un rato de inquietudes o de opiniones, de preguntas. Es significativo una cosa. Es significativo que durante estos movimientos que decía Jorge aquí, la simbología es la simbología de la Unión Soviética, la que utiliza. Es como que un revival a nivel de simbología que también significa algo en la cabeza de la gente. Adelante. Yo no tengo que bien informado, pero también sería interesante conocer cuál es el rol del Partido Comunista de la Federación Rusa en todo esto, porque es la segunda fuerza política en Rusia. Sí, y el rol del Partido Comunista de Ucrania. ¿Cómo? Y el rol del Partido Comunista de Ucrania. Claro. Sí, nosotros hemos difundido por las redes un documento importante del Partido Comunista de la Federación Rusa que respaldan algunos aspectos de la política del gobierno, critica otros. Ha habido una reunión entre Ziugánov y Putin, cosa que no ocurría, nunca había ocurrido. Ahí se manifestaron acuerdos en algunos aspectos y gran cantidad de desacuerdos. Pero hubo una base de acuerdos sobre las cuestiones de Ucrania que luego se modificaron cuando se hizo la reunión de Ginebra, donde quedaron excluidas las repúblicas del este y del sur de Ucrania. Entonces, la posición del Partido Comunista de la Federación Rusa es una posición de alentar la intervención de Rusia para proteger a los ucranianos de cultura rusa que están sufriendo hoy las consecuencias del fascismo. Eso tiene mucho riesgo, porque si ustedes se imaginan, si las tropas rusas atraviesan la frontera ucraniana, lo que era Ucrania hace tiempo atrás, bueno, no sabemos dónde termina la cuestión.
Y el Partido Comunista de Ucrania es un partido interesante en Ucrania, que fue la primera víctima de lo que está ocurriendo. Ahí en ese programa, o sea, quemazón de gente. Eso ocurrió en la sede de los sindicatos de Odessa. De 46 muertos, 32 son del Partido Comunista ucraniano. Entonces, bueno, allí está el Partido Comunista trabajando en las repúblicas populares y prácticamente pasando a la clandestinidad en el occidente ucraniano, que ellos generaron un movimiento. Ellos estaban oponiéndose al gobierno de Yanukovych por corrupción, por falta de atención al salario, al empleo. Eran muy críticos del gobierno de Yanukovych, el gobierno que fue derrocado por el golpe fascista. Los manuales de conspiración norteamericanos dicen que lo primero es aprovechar la bronca del pueblo para ponerlo contra los gobiernos que no les son afectos. Aprovecharon a fondo los errores del gobierno de Yanukovych y tomó la hegemonía de la movilización del Maidán fascista, los herederos de estos muchachos que ustedes vieron acá. Entonces, la parte, digamos, occidental, los comunistas que están en la parte occidental están viviendo bajo condiciones muy duras. Están viviendo bajo condiciones muy duras y posiblemente o casi seguramente en la clandestinidad, y los otros deben estar ahí en las repúblicas populares alentando las asambleas y el control popular de los territorios que pretenden ser otra vez reconquistados por la Junta de Kiev. Es lo que podemos decir. Hemos puesto en las redes el documento aquel largo de muchos puntos de la Partido Comunista de la Federación Rusa, y también hemos tratado de difundir los pronunciamientos del Partido Comunista de Ucrania. El tema es que el pueblo de Ucrania tenga el derecho democrático de manifestarse libremente, y hay propuestas que dicen que ese país puede llegar a convivir sobre la base de una federación de territorios que se puedan agrupar en Ucrania sobre la base de la autodeterminación de cada uno de los pueblos de cada uno de sus territorios. La experiencia de la ex Yugoslavia no aconsejaría tener demasiado optimismo en esa propuesta. Y bueno, acá es donde quedan los puntos suspensivos, ¿no? Acá es donde queda el final abierto, y habrá que ver cómo se desarrollan las situaciones. Así que nosotros les agradeceríamos mucho a todos ustedes por la presencia, y afuera llueve.